Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a nuestro programa Hermano, ven o regresa a la única religión que Jesucristo fundó, la Iglesia Católica. Yo soy Daniel y me acompaña mi esposa Adri. Hola, buenas noches. El tema de hoy se titula ¿Quién fundó su iglesia? Hablaremos sobre la fundación de las iglesias actuales protestantes y la Iglesia Católica. También comentaremos sobre las principales diferencias de las iglesias protestantes con respecto a la Iglesia Católica. Así es, ajá. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por la Iglesia de los Adventistas. Esta iglesia fue fundada por una persona que se llama William Miller en Estados Unidos en el año 1818. También tenemos los Adventistas del Séptimo Día, fundada por Elena White, también en Estados Unidos, en el año de 1863. Así es. También tenemos, por otro lado, los anglicanos. El fundador es Enrique VIII. Esta iglesia nació en Inglaterra en el año 1534. De este fundador podemos comentar algo, que él se separó de la Iglesia Católica porque no le permitía divorciarse. Él tuvo 4 esposas y a una de ellas la mandó decapitar. Así es, increíble. Y bueno, así es como fundó posteriormente su iglesia. Tenemos después los bautistas. Su fundador es Joseph Smith. Y esa iglesia fue fundada en Inglaterra en el año 1860. Joseph Smith tuvo 27 esposas. Yo creo que por eso querían una iglesia. Aparte. Una parte para él, sí. Ajá. También tenemos la iglesia de el Ejército de Salvación por William Booth en Inglaterra en el año de 1878. También tenemos una iglesia que se llama Espiritismo, no sé si la conozcan. Esta se fundó por la familia Fox en Estados Unidos en 1848. También está la de Rosacruces por Max H. en Alemania en 1880. Tenemos por otro lado los luteranos. Esta iglesia fue fundada por Martín Lutero en Alemania en 1521. Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica. ¿No es así, Adri? Sí, así es. Y también se casó con una ex monja y fundó la Iglesia Evangélica, separándola de la Iglesia Católica, separando una tercera parte del total de los creyentes en Europa. Así es. Curioso, Martín Lutero era católico y bueno, él decidió hacer su propia iglesia. Era también monje, ¿no? También un monje, sí. Y bueno, él quitó e interpretó la Biblia como él la entendía, ¿no? Así es como formó los luteranos, la iglesia luterana. Tenemos también los metodistas, fundada por John Wesley en Estados Unidos en 1791. Luego están los mormones por José Smith, Estados Unidos, 1853. Así es, él es el fundador de los mormones. Es una iglesia muy fuerte en Estados Unidos todavía. Tenemos también la iglesia de los niños de Dios por David Berg en Estados Unidos también en 1950. Luego tenemos también a los pentecostales. Un grupo fue el que la fundó en Estados Unidos en 1905. Así es. Tenemos también a los presbiterianos. Su fundador es John Knox en Inglaterra en 1560. Bueno, también tenemos los testigos de Jehová. Su fundador es Charles Taze Russell, Estados Unidos, en 1876. Sí, fíjate, Adri, no sé si sabías que Russell fue un tendero de Nueva York. No. Y fundó esta iglesia, como tú bien indicas, al final del siglo XIX. Y bueno, él clamaba que era el único que podía explicar la Biblia
fielmente, ¿no? Así es como él fundó los Testigos de Jehová. Incluso ellos editan su propia Biblia y la interpretan de acuerdo a Russell. Y por último tenemos la Iglesia Católica, que fue fundada por Jesucristo nuestro Señor. ¿Y fue fundada en dónde? En Galilea. ¿En qué año? En el año 33. Así es. Es curioso, ¿no? Cómo el resto de las iglesias fueron fundadas después de 1500 años y fue fundada por una persona, por lo general, ya sea de Inglaterra, Estados Unidos o Alemania. Dato curioso. Yo me pregunto por qué el Espíritu Santo se esperó 1500 años para revelar la verdadera iglesia, por ejemplo, de los evangélicos o de los pentecostales o de los luteranos o de los anglicanos. ¿Quién es el que dice que tiene la verdad? Me pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo se tuvo que haber esperado 1500 años para revelar la verdadera iglesia, ¿no? Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue fundada por él mismo en el año 33, todas estas iglesias separadas claman que ser verdaderas y hacen a un lado la Iglesia Católica. Incluso la Biblia católica fue formada por los principales, por nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, San Pablo, las cartas, todas estas compilaciones. La Biblia católica fue formada con esos libros. La Iglesia Católica es la única iglesia que no ha quitado libros ni modificado nada. Todas las demás iglesias han quitado, interpretado de otra forma y en una palabra la han adulterado, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos a hablar de las diferencias de estas iglesias con respecto a la Iglesia Católica. La primera diferencia que vemos en estas iglesias es de que no aceptan los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Algunas solamente el bautismo. Bueno, también hay otras que niegan los 7 libros de la Biblia, aceptan solo 66 de los 73 libros de la Santa Biblia. Dejan fuera los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, los 2 libros de los Macabeos y Baruch. Bastantes libros quitan, ¿verdad? Muchos, sí. Es como una Biblia católica incompleta. Bueno, también ellos no aceptan el culto a las imágenes. Al parecer ellos no distinguen entre lo que es adorar y venerar, que no es lo mismo. Dicen que los católicos adoramos imágenes, adoramos a la Santísima Virgen María, pero esto es falso, ¿no? La Santísima Virgen María nosotros la veneramos, es decir, la respetamos, la vemos como nuestra madre, como lo que es, y una intercesora y abogada, pero no la vemos como Dios, ni la ponemos en el lugar de Dios. Ni la adoramos. Tampoco la adoramos. ¿Alguna otra diferencia? También ellos consideran que solo la fe es necesaria para salvarse. Niegan lo que dice el apóstol Santiago, que dice que la fe sin obras está muerta. Así es. También recuerdo que en uno de nuestros videos en el canal hablamos sobre Steve Wood, un ex pastor evangelista que habla de 3 pasos para convertir a un católico débil al protestantismo. Él habla de que abiertamente de que él intencionalmente mencionaba solamente Efesios 2:8-9, que habla que solamente es necesaria la gracia para salvarse, y ocultaba el versículo 10 que habla de las obras. Entonces esto, dato curioso, ¿no? Él posteriormente se convirtió a la fe católica. Entonces, ellos claman que solamente la fe es necesaria para salvarse y niegan que también es necesario las obras. Bueno, también ellos niegan la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Incluso Lutero lo reconocía, diciendo que para
negar esto, uno debería estar loco o ignorante. O sea Sí. que él, siendo luterano, Católico, sí. Bueno, recordemos que Lutero es un monje católico Sí. rebelde, ¿no? Que ujú, pero aún así, por él los sí lo escándalos, reconocía. sí, por los escándalos de la iglesia, él se rebeló. Ciertamente la iglesia ha tenido bastantes escándalos, pero no, la fe no se basa en el comportamiento de los obispos, sacerdotes, sino en los principios que dejó nuestro Señor Sí, Jesucristo. así es. Entonces esto ha sido siempre motivo para fundar nuevas iglesias, ¿no? Ujú, Incluso dentro de las propias sectas se han subdividido por lo mismo, ¿no? O sea, entonces ese no es el principio, ¿no? El principio es la fe católica, lo que dejó nuestro Señor Jesucristo. También no aceptan el sacramento de la confesión, dejando a un lado el pasaje de Jesús cuando envía a sus discípulos en Juan 20:23. Jesucristo habla del sacramento de la confesión. Incluso, no sé si sabías, pero los apóstoles también utilizaban el sacramento de la confesión ujú, a través de los sacerdotes sí, ordenados de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. ujú, Es la única iglesia que sigue el rito de ordenación de sacerdotes, obispos y el Papa, de acuerdo a lo que es la iglesia que establecieron. primitiva, Ujú. que estableció Señor. Jesucristo a través de Ujú. los apóstoles. Los ritos que siguen los pastores evangélicos, testigos de Jehová, son ritos que no existen en la Biblia, cabe mencionar. Ujú. También consideran que la Biblia se puede interpretar como uno quiere, y esto es un peligro porque distorsiona lo que Dios nos quiso decir. Así es, por ejemplo, el fundador de los testigos de Jehová, él cuando creó esa iglesia, clamaba decir que él era el poseedor de la verdad absoluta y por lo tanto él creó su propia Biblia, y podemos ver que ellos tienen incluso su propia imprenta. Ujú. Ellos, a diferencia de los evangélicos, bautistas, que utilizan la Biblia católica incompleta, Ujú. que se llama Reina Valera, es una versión creada en 1600. Los testigos de Jehová utilizan su propia Biblia, ¿no? Es un librito azul que a veces dejan por lo común en muchas partes para que la gente los adquiera gratis. ¿Sí? ¿Alguna otra diferencia? Bueno, también ellos no creen en el purgatorio. Bueno, esta palabra en sí no aparece en la Biblia. Lo que aparece es El lugar. como denominando el lugar. Ajá. Sí. Lo podemos ver también en Mateo 5:26, que dice: ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último céntimo. Así es, hay muchas referencias donde se habla de un lugar donde se pagan las deudas, ¿no? Es decir, se purgan. Ujú, así es. La palabra como tal efectivamente no existe, pero sí hace referencia al lugar, así como también el lugar de una condena eterna, como lo vemos en Mateo 10:28, en el que habla, este pasaje dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Es decir, la gehenna es un lugar donde el alma ya está condenada, ¿no? Habla de perdición. Así es. Entonces, la Iglesia Católica identifica este lugar como infierno. Ellos no creen en el purgatorio, tampoco en el infierno. ¿Alguna otra diferencia, Adri? Bueno, también ellos rechazan el culto a los santos, no consideran que los santos y la Santísima Madre son mediadores ante nuestro Señor Jesucristo.
ellos no creen que nosotros le podemos pedir a ellos que sean intercesores. Ellos son intercesores, los católicos lo vemos así. Sí, de ninguna manera el católico ve como a dioses o diferentes dioses a los santos, sino simplemente mediadores que pudieran ayudarnos a intervenir frente a nuestro Señor Jesucristo, así como la Santísima Virgen María, la cual también consideramos como mediadora, abogada nuestra, pero de ninguna manera la ponemos en el lugar de Dios. Así es. También podemos hablar que ellos odian al Papa, a los sacerdotes y a la Santísima Virgen María. Este rechazo, bueno, tengo entendido que existe porque los ven como algo, piensan tal vez que nos vemos como dioses, ¿no? No sé, pero es un sentimiento común. Ellos odian al Papa. Pero recordemos que si ustedes estuvieron en la iglesia primitiva, el primer papa fue San Pedro. Fue San Pedro. Y a su vez Pedro, la palabra sacerdote existe en la Biblia. Tanto la Reina Valera, que es la Biblia protestante, como la Biblia católica, que en realidad la Biblia protestante es tomada de la Biblia católica, pero le quitaron libros. Se habla de sacerdotes, se habla de obispos, ¿sí? Y hace referencia a la Santísima Virgen María como Madre de Jesucristo, ¿sí? Así es. Muy bien. Vamos a continuar, si les parece, con el libro que estábamos escuchando en el programa anterior de Wilson Tamayo. Sí, si les parece, vamos a escuchar la última parte de la introducción y vamos a empezar con el capítulo 1. Y posteriormente, si les parece, vamos a escuchar la primera y segunda parte de la entrevista a Wilson. Sí, está muy interesante. Es muy interesante su testimonio de vida, compartirla, de conversión. Y bueno, aquí los dejamos con estas entrevistas y con este libro para que lo escuchen. Que Dios los bendiga y la Virgen Santísima los acompañe. Vamos a escuchar a continuación la entrevista y posteriormente a continuar con... Con solo 23 años de edad, Wilson Tamayo es hoy en día un productivo escritor religioso, un apasionado defensor de los principios de la Iglesia Católica y un enamorado de Dios. Es por eso que nos complacemos en invitarlos a conocer su vida y su inteligente manera de vivir la fe. Los dejo con Miriam Montoya. Tú estudiaste ingeniería de sistemas en el Politécnico colombiano Jaime Sacadavid, ¿verdad? Sí, así es. Pero no has ejercido la carrera porque has encontrado otras cosas de pronto más interesantes y más útiles que hacer, ¿no es así? Sí, claro. Inicialmente estudié un semestre de teología en la Universidad Luis Amigo y una vez terminé el semestre pues me decidí a estudiar ingeniería de sistemas, que es la carrera que mi hermano también estudió. Y me ha gustado mucho la matemática, entonces me gustó este campo de las ingenierías, de las ciencias básicas, de la lógica, de programación y estas cosas me llamaron bastante la atención. Sin embargo, a lo largo de la carrera ya terminé realmente todas las materias, ahora estoy haciendo la práctica final
Y a lo largo de la carrera fui viendo como el proceso que Dios llevó conmigo y fui escuchando la voz de Dios, y al final decidí no ejercer, sino empezar a trabajar en un apostolado fuerte, pues, viendo la necesidad de tantos jóvenes que están necesitados hoy. Entonces dije, no voy a entrar 10 horas a sentarme frente a un computador cuando hay tantas personas que necesitan consejos, que necesitan orientación, que necesitan una guía. Exactamente, pero es curioso que ahora tu vida siga los derroteros de Dios cuando eras sardino, pues tú eras muy joven, digamos 15 años, sufriste esa rebeldía o esa aversión contra las cosas sagradas, contra la iglesia y demás. ¿Qué pasó? Bueno, fui criado en una familia católica, buena católica. Mi mamá y mi papá han sido siempre un matrimonio maravilloso. Y mi hermano y yo, pues, buenos hijos, y íbamos a misa los domingos, más bien obligados que con convicción. O sea, éramos más católicos de tradición que de convicción. Sin embargo, uno entra a una etapa difícil, a los 14, 15 años, uno comienza a sentir vacíos y uno comienza a hacerse preguntas sobre la existencia de Dios, sobre la realidad de la Iglesia Católica, sobre la Virgen María, sobre una cantidad de cosas. Además, esto acompañado de algunos antitestimonios de gente de la Iglesia. Entonces uno comienza a rebelarse un poco, más aún cuando siente uno que la Iglesia, con unos criterios o unas leyes, está un poco metiéndose en la vida íntima de uno y me está cohibiendo para ciertas cosas. Entonces, en medio de este proceso, empiezo a coquetear pues con autores no muy cristianos, algo de Marx, de Nietzsche, Feuerbach, pero cositas pues pequeñas, pero uno de 15 años, de todas maneras, uno cree que es la vaca que da cumis en el potrero. O sea, uno cree que de 15 años lo sabe todo, que nadie le va a enseñar a uno lo que uno ya sabe, que uno ya está muy maduro, que uno ya es una persona hecha y derecha y nadie le debe enseñar. Y esta rebeldía juvenil acompañada de soberbia, pues lo lleva a uno a distanciarse mucho de Dios, de la iglesia y de esto, y a empezar a llenar este vacío que se va creando con 1000 cosas distintas, entre ellos el licor, amigos, música, deporte, es decir, no todo malo, pero sí siempre buscando en esto un fin y no un medio para encontrar la felicidad. En plena adolescencia tú viviste una crisis existencial. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo tenía 15 años y a los 15 años, aunque no era alcohólico, sí ya llegaba borracho a las 3 de la mañana a la casa, por unos amigos que estábamos reunidos, y después de esto yo obviamente me acostaba con dolor de cabeza y terrible, amanecía como sintiendo un gran vacío en mi corazón y yo decía, bueno, Dios, si existes, pues ayúdame porque no puedo seguir viviendo así. No encontraba sentido, me levantaba en la madrugada, caminaba un rato en el cuarto, llegaba después de una fiesta donde estaba maravillosamente bien, estaba muy feliz, era el chistoso del grupo, estaba con mis compañeros, con mis amigas, con mi novia, pero luego llegaba a la casa y ya en la soledad de la casa, ahí sí escuchaba mi conciencia que me decía, hey Wilson, te falta algo, esto no es todo en la vida, algo más debe existir algo más trascendente que llene tu corazón realmente, no por un instante que dura una fiesta, que dura un trago, sino permanentemente. Si fuiste hecho realmente para la felicidad no puede ser pequeños intervalos de alegrías, sino que debe ser una alegría sobrenatural que permanezca en tu corazón. Y yo me hacía esta pregunta y me interrogaba y le pedí a Dios, mira Dios, si existes, ayúdame a encontrarte. Si eres tú la respuesta a todas mis preguntas, ok, abro mi corazón para que tú entres. Se lo pedí una noche donde estaba muy triste, estaba llorando en mi cuarto solo, pidiendo ayuda y la respuesta llegó. Exactamente, llegó a través de un primo. A ver, ¿qué pasó? Bueno, en esa época yo vivía en mi pueblo natal, en Granada, Antioquia, aunque nosotros hemos vivido en diferentes ciudades. Por esa época, a los 15 años, estaba yo allí en el pueblo y me decían que un primo mío había entrado a un grupo de oración en Medellín. Y yo, bueno, seguramente se volvió evangélico mi primo, ya pobrecito, una conciencia tan frágil, pues nada más y nada menos que evangélico. Pero él fue al pueblo donde vivía y nos sentamos a hablar el 29 de abril de 2000, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Comencé a hacerle preguntas, las típicas preguntas que un joven de 15 años tiene. Si existe Dios, que la Virgen María sí fue virgen, que por qué el Vaticano tiene tantas riquezas. Las preguntas normales que uno tiene,
y comenzó a responderme de una forma tan contundente que yo empecé a ver luz, empecé a ver una luz en donde pues siempre había habido tinieblas solamente. Y orando, empezamos a orar un rato, empecé a sentir la presencia de Dios que llenaba mi corazón, y después mi primo me dice, ¿quiere recibir una bendición? Yo dije, pues todo lo que sea bendición venga para acá. Y me dijo, Wilson, te voy a dar la bendición especial y maternal de la Santísima Virgen María. Me dio la bendición de la Virgen María. Fue una experiencia muy increíble porque yo recibí un descanso en el espíritu. Yo sentí como tanta paz que mi cuerpo cayó un poco desplomado. Mi hermano estaba atrás. En el suelo sentí mucha paz. Mi primo hizo una pequeña oración por mí. Sentí que un vacío se empezaba a llenar. La gracia actual en ese momento, porque estaba en pecado mortal, no tenía gracia santificante, pero la gracia actual llegó a mi corazón de tal fuerza que lo empezó a llenar y empecé a sentir esa paz que tanto había anhelado. Exactamente. Muchos santos han pasado, incluso muchos santos no han pasado por experiencias místicas o momentos sobrenaturales, incluso siendo santos. Y el Señor te regaló un momento extraordinario, un momento sobrenatural después de esta experiencia. ¿Qué pasó? Bueno, una vez me levanto de la bendición, me siento ahí en la mesa, en la silla del computador, y tengo lo que yo he podido llamar una visión, que es lo único que he tenido en mi proceso de vida espiritual. Nunca más he tenido manifestaciones místicas de nada, pero yo creo que esto era necesario para mí. Y de repente, cuando me siento, me encuentro ya no en mi cuarto, no en la silla frente al computador, sino en la iglesia de mi pueblo. Estaba el sacerdote celebrando la Eucaristía en ese momento. Siento yo, o sea, no escuché palabras, pero sí sentía yo que estaba en el momento de la doxología, de por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Y yo veía como dentro de la hostia, desde la hostia, veía la iglesia, donde habían unas cuantas personas y la iglesia estaba en penumbra. Entonces yo estaba muy sorprendido por eso que estaba sucediendo. Y de repente comienzo a ver una cantidad de muñequitos pequeñitos, de personitas pequeñas que empiezan a montarse sobre las personas, pero la gente no se da cuenta de esto. Claro, yo no creía en el demonio, yo no creía en este tipo de cosas, me parecía algo pues como de curas y monjas para hacernos dar miedo. Entonces yo quedo muy sorprendido al empezar a ver este tipo de cosas y la gente no se daba cuenta. De repente yo comienzo a subir, repito, no tenía cuerpo, yo no me veía nada, simplemente yo veía que mi mirada subía y quedé en la parte más alta de la iglesia y contemplé toda la iglesia. Comencé a ver como unas luces se encendían dentro de la iglesia y comencé a acercarme a una luz que estaba en el costado derecho de la iglesia y me acercaba, y cuanto más me acercaba, más me daba cuenta que la luz era una persona de la cual salía esta luz que estaba de rodillas. Cuando llegué muy cerca de esa persona levantó la cabeza y me di cuenta que era yo mismo. En ese momento reaccioné, estaba otra vez en mi cuarto, empapado en lágrimas. Estaba realmente sorprendido por lo que me había pasado, no entendía muy bien, pero esto sí llegó profundo a mi corazón y entendí que debía ser luz en un momento donde las tinieblas comenzaban a invadirlo todo. De hecho, la misma iglesia comenzaban a meterse en ciertos sectores, a ver antitestimonios. Entonces yo dije, no, debo empezar a hacer luz en medio de esta dificultad. Tengo 15 años, pero estoy seguro que si un bosque se está quemando y un pajarito coge una gotica de agua para apagar el bosque, Dios, viendo la buena intención, hace llover con seguridad. Entonces comenzamos a trabajar, comencé muy entusiasmado a servir a Dios y fue un cambio radical. Exactamente, un cambio radical, pero radical es radical. A ver, ¿qué cosas cambiaron en tu vida o qué cosas se iniciaron en tu vida a partir de ese momento? Muy bien, como era 29 de abril, estaba a punto de empezar el mes de mayo, en mi pueblo se hacía el Rosario de Aurora. Yo nunca rezaba un rosario, nunca lo rezaba. Hay veces cuando mis abuelos y mis papás lo rezaban, yo, bueno, sí, muchas gracias, pero esas oraciones me parecían poco productivas. Pero inmediatamente encuentro a Dios de esa manera, me enamoro mucho de la Virgen María. No sé, empezó una relación muy linda con la mamá, con la Virgencita, y empiezo a madrugar el Rosario de Aurora todo el mes de mayo. A las 5 de la mañana era el Rosario de Aurora. Mi pueblo es un pueblo frío, pues yo madrugaba, me bañaba con esa agua helada. Yo tenía algo en mi corazón, una felicidad, un gozo que no podía describir. Había encontrado finalmente lo que durante tantos años había buscado a través de amigos, a través de licor, a través de farras, de discotecas, de novias, de deportes, de muchas cosas.
Yo ya lo había encontrado, me sentía saciado, me sentía lleno y quería seguir en ese éxtasis. Entonces, claro, al día siguiente de mi conversión, eso fue el 29 de abril, me confesé, hice mi primera confesión general de toda mi vida, y digo la primera verdadera confesión porque fue una confesión con contrición de corazón, pues verdaderamente estaba contrito, yo estaba dolorido, arrepentido, y me confesé de toda mi vida. Y empecé el rosario todos los días, la Eucaristía todos los días, mortificaciones frecuentes, ayuno una vez a la semana. Empecé a vivir una vida de oración y comencé a tener contacto con lectura de vidas de santos. Entonces me di cuenta que era perfectamente posible. Yo leía a estos santos, yo decía, bueno, es posible ser santo en el siglo XX o el siglo XXI, ya había empezado. Es posible ser santo en el siglo XXI. Y es posible que haya personas que se animen para esto, y es posible que los jóvenes tengamos metas altas. Estamos cansados de metas rastreras, estamos cansados que nos digan que no somos capaces sino de bailar reggaetón y tener sexo con nuestras novias. Estamos cansados de eso. Yo dije, el joven es capaz de dar más. Y empecé a vivir esto. Y me vine a vivir a Medellín, llegué a la comunidad a la que pertenezco ahora, a Lazos de Amor Mariano, y me encuentro un grupo de jóvenes que quieren vivir así. Y dijimos, bueno, ok, vamos a empezar a vivir bien, vamos a empezar a vivir como Dios quiere. Y empezamos este proceso de entregarnos, de darlo todo por las personas, por las almas, de sacrificar incluso nuestros gustos personales, sacrificar incluso algunas cosas buenas por cosas mejores, empezar a dar la vida por las personas poco a poco, y especialmente por los jóvenes. Empezamos a poner una meta alta en los jóvenes. Y la respuesta ha sido sorprendente. Nuestra comunidad en este momento está en 10 ciudades distintas. Somos unos 500 servidores a nivel general de la comunidad, y el 95% son jóvenes, entre los 15 y 23 años. Wilson, ¿en qué momento en este proceso tú te vuelves un acalorado, diría yo casi que defensor de los principios de la Iglesia Católica, en un enamorado de la Iglesia, en un enamorado de Dios? Sí. Muy bien. Creo en el ecumenismo antes que nada. Tengo grandes amigos protestantes de diferentes denominaciones que los quiero bastante y los respeto, y me parece que tienen cosas hermosas, como el amor a Dios, a Jesús, la lectura de la palabra, la fraternidad en que viven. Pero comencé a escuchar este tipo de ataques de muchos hermanos, hablar de la Virgen María, hablar contra las imágenes, hablar sobre la Inquisición, hablar sobre las riquezas del Vaticano, hablar sobre 1000 cosas. Las mismas dudas incluso que tú tenías antes. Que yo tenía antes. Exacto. Entonces, claro, en el momento en que yo empiezo el camino de la conversión, obviamente en mi Iglesia Católica, empiezo a encontrar respuestas contundentes a todas estas preguntas. Empiezo a estudiar y empiezo a ver que todas estas preguntas tenían respuestas, y no cualquier tipo de respuestas, no, respuestas aplastantes. Y yo veía que la verdad de la Iglesia era aplastante, francamente aplastante. Entonces, en un proceso de estudio, de lectura, de horas y horas, meses y meses, años y años de lectura, me ha gustado siempre leer, y he sido, para ser sincero, una persona un poco incrédula. Y muy racional. Tú no te dejas llevar por los sentimientos, por lo que veo. Sí, he sido más bien incrédulo. Yo no creo a primera vista generalmente nada. Yo espero, miro, aunque siempre pues pongo buena intención en la persona que me habla, pero siempre espero. Siempre retraso un poco el juicio para primero estudiar, para primero comprobar, y comencé a encontrar respuestas. Tenía unos amigos protestantes que me decían, les dije, bueno, voy a estudiar, y comencé a estudiar. Y empecé a ver respuestas bíblicas, históricas, de sentido común, respuestas teológicas, pero no digo respuesticas, digo respuestas contundentes. Esto me motivó a escribir un libro sobre esto. Exactamente. Porque veía que las respuestas estaban, pero no a la mano de todos. O sea, respuestas contundentes sí, pero muchas veces estaban escondidas por ahí en una página de internet, en la sabiduría de un sacerdote. Pero esto, yo dije, esto hay que masificarlo, esto hay que llevarlo a muchos católicos, que los católicos tengan convicción, que sepan qué es ser católicos, que esta iglesia tiene una sucesión apostólica de 265 papas, desde Pedro hasta Benedicto XVI, que es una sucesión ininterrumpida, que tenemos autoridad para interpretar las escrituras, que aunque tengamos errores, eso no nos debe asustar. O sea, ha habido papas malos, ha habido época de Inquisición. Eso lo único que debe hacer es mostrarnos que aún esas épocas difíciles no han podido acabar con la iglesia, porque la promesa de Jesús es que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Exactamente, y ha habido antipapas, pero ninguno se ha ido contra la doctrina. Muy bien, vamos a continuar con la lectura del libro Iglesia Católica, Dulce Hogar. Vamos a terminar la parte de la introducción
Esta sección se llama El demonio es protestante. Testimonio de mi conversión al catolicismo por Luis Miguel Boullón. El demonio es protestante. Fue la primera frase que pronuncié tras mi conversión al catolicismo, a quienes me escucharon por más de 12 años como su pastor. El escándalo fue mayúsculo. Algunos ya habían notado que mis vacaciones fueron demasiado precipitadas y quizás hasta exageradamente prolongadas. Fueron unas vacaciones raras, incluso para mi familia, que me veía evasivo a las prácticas habituales en casa, como la lectura y explicación de la Biblia. Ya habíamos tenido demasiadas rencillas a causa de mis nuevos pensamientos. Al principio fue el verbo. Recuerdo vívidamente los primeros movimientos de rabia que tuve al leer un artículo en una revista. Yo encontraba que la nota era demasiado radical en sus afirmaciones, demasiado rotunda para lo que estaba acostumbrado a leer. No me dejaba muchos flancos, descuidados por donde atacar. O refutaba el centro del asunto o no tenía sentido desmenuzar 3 o 4 aspectos como se me había enseñado a realizar de forma automática e inconsciente. Generalmente, los católicos tienen como una cierta vergüenza por mostrar todas las cartas sobre la mesa, y como no muestran todo con claridad, es muy fácil prender fuego a sus tiendas de campaña, porque dejan demasiados lados flojos. En lo personal, nunca recurrí a lo que ahora entiendo como leyendas negras, porque me parecía que era inconducente debatir basándome en miserias personales o grupales sin haber derribado la propia lógica de su existencia. Eso hice con algunas sectas o con temas como la evolución o algunos derechos humanos según se les entiende normalmente. Reconozco que muchos de los que en ese momento eran mis hermanos caen en ese error, tratando de derribar moralmente al adversario, diciéndole cosas aberrantes sobre su fe. Pero basta un buen argumento y bien plantado para que uno se vea obligado a retirarse a las trincheras de la Biblia y no querer salir de allí hasta que el temporal que iniciamos se calme al menos un poco. Pero no nos funciona a todos el mismo esquema. Muchos no se rigen tanto por la razón como por el placer de vencer en cualquier contienda. El artículo en cuestión me obligaba a pensar solo con ideas, porque de eso trataba. Mi manual con citas bíblicas para cada ocasión me servía poco. Cualquier cosa que dijera sería respondida con otra. No era ese el camino. Creo haber estado meditando en el problema unas 5 o 6 semanas, hasta que resolví acudir a la parroquia católica que quedaba cerca de mi templo. El sacerdote del lugar se deshacía en atenciones cada vez que nos encontrábamos. La verdad es que él estuvo siempre mucho más ansioso de verme que yo de verle a él. En ocasiones nos veíamos forzados a encontrarnos en público por obligaciones propias del pueblo, pero de ordinario no nos encontrábamos. Era lo que ahora se llama un cura nuevo, con una permanente guitarra en las manos y muchas ganas de acercarse a mí. Primera confesión de mala fe. Yo aprovechaba, Dios me perdone, de sacarle afirmaciones que escandalizaban a mis feligreses. El pobre nunca entendió que el ecumenismo muchas veces sirve más para rebajar a los católicos que para acercar a los separados. Uno tiene la sensación de que si la Iglesia puede ceder en cosas tan graves y que por siglos nos separaron, entonces realmente no le importaba tanto como a nosotros, que jamás cambiaríamos una sola jota de la doctrina. Otra cosa que solía hacer, me avergüenzo al recordarla, era tirar a mis chicos a discutir con los de la parroquia. Los pobres parroquianos se veían en serios apuros en esas ocasiones. En el fondo, yo me aprovechaba que los chicos católicos estaban muy mal formados. Como comentábamos a sus espaldas, solo van a la parroquia a divertirse, para repartir cosas a los pobres y para hacer dinámicas de vida, pero de doctrina y de escrituras no saben nada. Nos gustaba vencerlos con las cosas más tontas posibles. A veces surgían temas más sabrosos, pero con los argumentos normales bastaba para al menos hacerles callar. Nuevo sacerdote. Esa tarde no estaba el sacerdote de siempre. Había sido removido de la parroquia por una miseria humana comprensible en alguien tan cálido en su manera de ser. A cambio del párroco de siempre, salió a atenderme con una cara menos complacida,
un sacerdote viejo y de mirada penetrante. En los últimos 30 años, la población había pasado de mayoritariamente católica a una mayoría evangélica o no practicante. Yo generalmente acudía para refrescar mi memoria y cargarme de elementos que luego trabajaba como materia de mis prédicas, o para sondear la visión católica de alguna cosa. El padre M, como lo llamaremos ahora, no fue tan abierto. Me recibió con amabilidad, pero con distancia. Le planteé asuntos de interés común y me pidió tiempo para aclimatarse y enterarse del estado de la feligresía. Noté que habían sido arrancados varios de los afiches que nosotros le regalábamos cada cierto tiempo y que constituían verdaderos trofeos nuestros plantados en tierra enemiga. En verdad quedé un poco desarmado, pero logramos charlar casi de todo. Casi, porque en doctrina comenzó él a morderme. Yo comencé a responder como de costumbre, citando con exactitud una cita bíblica tras otra, para probarle su error o mi postura. En un aprieto que me puso le dije: Padre M, comencemos desde el principio. Y el varón de Dios, a quien supuse enojado conmigo, me dice: de acuerdo, al principio era el verbo y... Me largué a reír nerviosamente, aparte de que me respondía con una frase utilizada en la misa, al menos en la tradicional. Imitaba mi voz citando la Biblia. Pastor Bouillon, me dijo luego, no avanzaremos mucho discutiendo con la Biblia en mano. Ya sabe usted que el demonio fue el primero en todo crimen, y por eso también fue el primer evangélico. Eso me cayó muy mal. Me insultaba en la cara tratándome de demonio. Sin dejarme explicar lo que pensaba, se adelantó. Sí, fue el primer evangélico. Recuerde que el demonio intentó tentar a Cristo con la Biblia en mano. Pero Cristo le respondió con la Biblia. Entonces usted me da la razón, pastor. Los dos argumentaron con la Biblia, solo que Jesús la utilizó bien y le tapó la boca. Tomó su Biblia y me leyó lo que ya sabía, que cuando el Señor ayunaba, el demonio le llevó a Jerusalén y poniéndole en lo alto del templo le repitió el Salmo 91. Porque escrito está que Dios mandó a sus ángeles que te guarden y lleven en sus manos para que no tropiece tu pie con alguna piedra. Pero el Señor le respondió con Deuteronomio 6:16. Pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y el demonio se alejó confundido. Yo también me alejé, como el demonio, confundido. Me sentía rabioso por haber sido llamado demonio y por lo que es peor, ser tratado como el demonio en el desierto. Creo que fue la plática más saludable de mi vida. La táctica del demonio. Llegué a casa rabioso. Me sentía humillado y triste. No era posible que la misma Biblia probara dos cosas distintas. Eso es una blasfemia. Forzosamente uno debe tener la razón y el otro malinterpreta. Busqué ayuda en la biblioteca que venía enriqueciendo con el tiempo. Consulté a varios autores tan evangélicos como yo, pero de otras congregaciones. No coincidíamos en las mismas cosas, pese a que todos utilizábamos la Biblia para apoyar lo que decíamos y demostrar que los otros se equivocaban. Me armé de fuerzas y a la primera oportunidad caí sobre el despacho parroquial del padre M. Me recibió tan amable como la vez pasada, solo que esta vez su distancia le hacía menos tajante a causa de su mirada divertida y curiosa de la razón que me llevaba otra vez a su lado. Le largué un discurso de media hora sobre la salvación por la fe y no por las obras. Concluí, creo, brillantemente con la necesidad de abandonar a la iglesia. Y cerré tomando la Biblia del cura y le leí Hechos 16:31, que dice: ¿Qué debo hacer para salvarme?, preguntó el carcelero. Cree en el Señor Jesús, respondió Pablo, y te salvarás tú y toda tu casa. Bebí un sorbo del té que me había ofrecido y le miré desafiante, esperando su respuesta. Pasaron eternos minutos de silencio. Cuando carraspeé, el sacerdote me dijo: ¿Continuará la lectura de San Pablo? Ya terminé, padre M. ¿Cómo que ha terminado? Continúe. Vaya a 1 Corintios 13:2. Leí en voz alta: Aunque tanta fuera mi fe que llegare a trasladar montañas, si me falta la caridad, nada soy. Entonces la fe es lo que salva. Vaya novedad, me dice riendo. No sé bien quién creó la estrategia protestante de argumentar con la Biblia.
pero creo que bien pudieron ser los demonios que ahora encontraron un buen medio para salvarse. ¿Salvarse? Sí, salvarse, amigo mío. ¿Acaso no es el apóstol Santiago que nos dice que hasta los mismos demonios creen en Dios? Y si solo la fe salva, no se quede en silencio, pastor. Siéntese aquí que se aliviará un poco. Si quiere seguir como el demonio tentándome con la Biblia, le recuerdo que ahí mismo se nos dice que esa fe no salvará a los demonios, porque como un cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Y aún así, los católicos no decimos que sea solo fe o solo obras. Cuando al Señor se le pregunta sobre qué debemos hacer para salvarnos, Él dice: si quieres salvarte, guarda los mandamientos. Ahí tiene usted la respuesta completa. Me acompañó hasta la puerta y me dijo: le dejo con 2 recomendaciones. La primera es que se cuide de sus hermanos de congregación, ya sospechan de usted por venir tan seguido. La segunda es que vuelva usted cuando me traiga alguna cita bíblica, solo una me basta, en que se pruebe que solo debe enseñarse lo que está en la Biblia. Caminé a casa más preocupado por los comentarios que por el desafío. Eso sería fácil. Solo la Biblia. Mientras buscaba una cita que respondiera al sacerdote, caí en cuenta de que estaba parado en el meollo del asunto que por primera vez me llevó a esa parroquia con otros ojos. Si es solo la Biblia, me dije, entonces el problema del artículo queda resuelto. ¿Se debe probar por la Biblia o no se prueba? Ya imaginarán ustedes el resultado. Efectivamente no encontré nada. En años de ministerio jamás me percaté de que lo central, esto es, que solo debe creerse y enseñarse la doctrina contenida en la Biblia, no está en la Biblia. Encontré numerosos pasajes bíblicos que le conceden la misma autoridad que a las enseñanzas escritas en la Biblia, a las doctrinas transmitidas por vía oral, por tradición. Desde este punto en adelante, muchos otros cuestionamientos fueron surgiendo de la charla con el padre M. y de la lectura de esta revista y de mucha literatura escrita con fines apologéticos. El pago del mundo. Por un momento distraeré la atención de mis incursiones a la parroquia católica. Quizás sea porque un sacerdote es esencialmente distinto a un pastor protestante, o quizás por la experiencia de distintos órdenes, confesión, dirección espiritual, etc. El padre M acertó en su advertencia sobre las miradas que me dirigía a mis feligreses a causa de esas visitas no estrictamente ecuménicas. Yo aún no me había percatado de esa desconfianza, pero observando con mayor atención, notaba reticencias, censuras, reproches indirectos. Aún la guerra no se desataba, solo desconfiaban. Me decepcioné mucho, pero no me dejé vencer por la tentación. El demonio pensaba, me estaba tentando con Roma y para eso endurecería los corazones. Pasada una semana de angustias, me senté con mi esposa para charlar. Necesitaba desahogarme. Me encontraba en un punto tal que no quería volver a la parroquia católica, pero tampoco me sentía en paz con eso. Después de la cena, oramos con los chicos y se fueron a dormir. Me senté y abrí mi corazón a mi esposa. Ella había sido una amante confidente y mi compañera de penurias y alegrías. Me escuchó con atención. Sus palabras fueron tan sencillas como su conclusión. Debía alejarme inmediatamente del sacerdote católico y tratar de recuperar la confianza de mis feligreses. Eso era lo prioritario. Teníamos una obligación de fe y teníamos que mantener una familia. No se hablaría más, el caso estaba resuelto para ella. Traté de cumplir con todo. Ella siempre fue la sensatez y me refrenaba en las locuras. Dejar de ir a la parroquia fue más fácil para el cuerpo que para mi alma. Algo me atraía de ese ambiente, y por lo demás, deseaba la compañía de ese sacerdote provocador y bonachón. Más difícil fue ganarme la confianza de los feligreses. Me exigían como prenda evidente que atacase más que nunca a la iglesia para demostrar públicamente que no les guardaba ninguna simpatía. Esto me costó, pues tenía que predicar omitiendo aquellos puntos en los que difería ya de mi anterior pensamiento. Con el tiempo, mi familia y mis feligreses me dieron vuelta a sus espaldas, y fue la gran cruz que tuve que soportar por amar a Cristo en su iglesia. Mi querido amigo se despide. No he querido exponer aquí todas las cosas que charlé con el buen padre M durante semanas y semanas,
Yo le visitaba furtivamente y él me acogía con amable paternidad. Yo daba vueltas en torno al tema e intentaba responder a las sabias preguntas con las que me desafiaba. Cómo detestaba tener que darle la razón. El tiempo me fue haciendo más perceptivo a sus sutilezas e ironías. De alguna forma misteriosa, este sacerdote me tenía cautivado. Me acorralaba hasta la muerte, pero me daba siempre una salida honorable. Le gustaba desmoronar todos mis argumentos. Su estilo era único. Destrozaba mis argumentos, acusaciones y refutaciones, primero desde la lógica, dándome dos posibilidades: o quedar como un tonto, o verificar por mí mismo esa estupidez. Luego, y solo luego, me invitaba a revisar el punto que yo trataba, si tenía sentido, desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras. Supongo que uno de sus mayores puntos fuertes era su sólida cultura y su gran vida de piedad. Recuerdo perfectamente una fría mañana cuando recibí un aviso telefónico de la parroquia. Me pedía que le visitara en un hospital de los alrededores. Sin meditar en las normas de cautela que tomaba para evitar que mis feligreses se irritaran aún más conmigo, abandoné todo y partí. Ahí me enteré del doloroso cáncer que padecía. Jamás me dio muestras de sufrir, y del poco tiempo que le quedaba. La cabeza me daba vueltas, sentía dolor por la partida de quien ya consideraba un amigo. Tomé una decisión: haría pública nuestra amistad y le visitaría a diario. Pocos días después le trasladaron a petición suya a su residencia. Desde ese día le acompañé a diario, dejé muchos compromisos de lado, la tensión comenzó a crecer hasta llegar a agresiones verbales abiertas y amenazas de quitarme el cargo y el sueldo. Mi familia estaba amenazada con la pobreza. Fueron días de mucha angustia. Sabía que caminaba por los caminos correctos. Incluso pensaba hacerme admitir en la iglesia. Los temores y las dudas de antes de la internación del padre M se disiparon. No quería arrepentirme de mis errores ni recibir el perdón y el consuelo de nadie más, pero la situación que me rodeaba era tan compleja que me paralizaba. Recé muchísimo y acudí a pedir el consejo del padre M. Él me recibió con mucha amabilidad y escuchó con atención mis problemas. Él ya los conocía. Me habló de la fortaleza de esos mártires que no tuvieron en cuenta ni la carne, ni la sangre, ni las riquezas. Solo amaron la verdad y dieron público testimonio de su adhesión a la fe. Más vale entrar al cielo siendo pobres que irse al infierno por comodidades, sentenció. Como adelanté al principio, reuní a mis feligreses y les hice una declaración de mi conversión. El demonio es protestante, les dije para abrir la charla. Luego los silbidos y los gritos no me dejaron terminar las explicaciones. Más tarde reuní a mi familia y les platiqué de cada punto, y respondí a todas las objeciones de fe y de la situación. Mi esposa no discutió mucho, me expulsó de la casa. Esa noche dormí acogido por el padre M, quien me tranquilizó respecto al altercado. Desde entonces, y después de pasados años de mi conversión, nunca más fui admitido en casa como padre y esposo. Hoy les visito con tanta frecuencia como me lo permiten, pero sus corazones siguen muy endurecidos. El padre M tuvo muchas palabras para mí, pero las que más me llegaron fue su confesión de ofrecimiento de su vida por la salvación de mi alma, y que con gusto veía el buen negocio ya cerrado. Dios escuche las plegarias de mi buen amigo en el cielo por mi esposa y mis 6 hijos para que a su tiempo y forma vivan la vida de gracia de la santa fe. Roma, mi dulce hogar. Rogué al buen sacerdote me preparara para abjurar mis errores y ser admitido en la iglesia. Dispuso de todo y una mañana de abril del 2001 fui recibido en el seno de la esposa de Cristo. En junio de ese mismo año, mi querido amigo entregó su alma al Señor, siendo muy llorado por todos cuantos le conocimos mejor. Le lloraron los enfermos y presos que visitaba, los niños y jóvenes de catequesis, los pobres y necesitados que consolaba, los fieles que acudían a él en busca de consejo y del perdón de Dios. En tributo a él escribo estas líneas. Mi querido sacerdote y la revista cristiandad.org fueron mis 2 grandes apoyos e impulsores, tanto de mi conversión como de mi impulso apostólico al trabajar especialmente con los conversos y preparados para la conversión. Tras su partida, la parroquia fue administrada por un sacerdote más cercano al estilo del predecesor del padre M. Yo sentí mucho esto porque con su prédica y actuar desmentía mucho de esos grandes principios eternos que había conocido y amado.
A veces me pregunto por la oportunidad de muchos cambios que se hacen más para contentar a los malos que para agradar a los buenos. Recuerdo que mi sacerdote amigo no era muy dado a ceder ante nosotros, sino más bien a mostrarnos todas las banderas, incluso las más radicales, y estas fueron precisamente las que más me indignaron, pero al mismo tiempo las que más me atrajeron. Pero persevero en el amor a la iglesia de siempre, a esa doctrina de la que el Señor dijo que pasarían cielo y tierra, pero que ni una sola jota sería cambiada. Bien sé, por experiencia propia y por la de tantos que han compartido conmigo sus testimonios de conversión, que esos coqueteos con el error no producen conversiones, y las pocas que se producen son de un género muy distinto, por superficiales y emocionales, distintas de las verdaderas conversiones, esas que producen santos. La realidad es la que constataba a diario como pastor protestante, cuando la poca preparación de los católicos y la confusión que produce el falso ecumenismo llenaban las bancas de nuestras iglesias y los bolsillos de nuestras congregaciones evangélicas. La ignorancia religiosa de los fieles es la cosa más agradecida por las sectas, porque al ser muchas veces hija de la pereza espiritual, se acompaña por la pereza intelectual. Basta entonces cualquier cosa que les emocione, que les haga sentir queridos, y luego viene el sermón acostumbrado para hacerles dudar primero y luego darles respuestas rotundas. Eso los desestabiliza y luego les atrae nuestra seguridad. Y luego salimos a la calle a gritar contra los dogmas. Ahora, junto con ustedes, puedo acudir a los pies de María Santísima y pedir que, por amor a la divina sangre de su Hijo amado, obtenga la conversión de los paganos, de los herejes y cismáticos, y que haciendo triunfar a la Iglesia sobre sus enemigos, instaure la paz de Cristo en el reino de Cristo. Tema 1.